Hola de nuevo. En este streaming vamos a trabajar la parte de físicas del motor y vamos a centrarnos en los colisionadores. Si os fijáis en la pestaña de componentes, aparte de que la física la tenéis separada entre 2D y 3D, los colisionadores son una lista bastante larga de los tipos de componente que tenéis disponibles. Fijaros que Rigid Body aparece como primer componente, pero vamos a empezar por los colliders, ya que el Rigid Body sin colisionador tampoco tiene mucho sentido. Aunque parecen bastante sencillitos, de hecho, ya veis que cuando creáis un cubo por defecto ya os aparece directamente con el componente Box Collider. Sí que creo que es conveniente que les echemos un vistazo uno por uno para que veáis cómo trabajar con ellos. Bueno, Box Collider y Sphere Collider, que son de los colisionadores predeterminados, todos ellos tienen un botón de configuración para poder adaptar la geometría al objeto sobre el que los colocáis y unos cuantos valores de centrado que se encargarían de desplazar el colisionador respecto del centro lógico del objeto y bueno, tamaño que bueno, variándolo desde este control es equivalente que hagáis esto a que modifiquéis esta variable prácticamente, ¿vale? Bueno, estos colisionadores básicos como caja, esfera y cápsula no tienen mayor misterio que este. Simplemente pues el esférico, aunque intentes deformarlo, siempre va a ser una esfera. La esfera es la geometría de colisión más eficiente que puede haber. Bueno, y esto es porque al chocar un objeto con cualquier punto de la esfera, la fuerza que recibe siempre se va a dirigir hacia el centro de la misma. Entonces es el colisionador más eficiente siempre y cuando sea una esfera perfecta. Además del esférico, pues tenéis el colisionador de cápsula, que el de cápsula es un poquito más caprichoso porque a nivel de parámetros está compuesto como por un cilindro y dos hemiesferas arriba y abajo. Entonces el modo de configuración se basa en que tiene un valor de radio y un valor de altura y además un componente de dirección que os va a dejar alinear el colisionador de cápsula de manera que apunte en la dirección del eje Y, que es lo que hace por defecto, pero también en cualquiera de las otras tres direcciones posibles del espacio. Cosas a tener en cuenta sobre estos colisionadores de primitiva, además de que son mucho más eficientes que el resto, pues simplemente a la hora de asociarlos a objetos con malla de polígonos, yo por ejemplo pues he seleccionado este avión. Fijaros en un detallito, si yo elijo el objeto padre del avión, cuando yo añado un componente de collider predeterminado, por ejemplo el de caja, este se me posiciona en el centro de la transform y con el tamaño por defecto, en este caso 1 metro de arista, ¿vale? Me va a pasar lo mismo con los colisionadores de primitiva de esfera y de cápsula, pero si en lugar de hacer esto yo hago un segundo clic y selecciono una de las partes del avión que guarda polígonos, en este caso pues he cogido el cuerpo, en este componente mesh filter vemos que utiliza esta malla de polígonos, pues bueno, si el objeto al que asociamos un colisionador de los básicos tiene un componente mesh filter, lo que pasa es que el colisionador se autoadapta automáticamente a las dimensiones del objeto, ¿vale? Es complicado que un cubo consiga simular la forma de un avión, pero fijaros que en la medida de lo posible pues me he intentado abarcar toda la malla de polígonos. Con la esfera y con la cápsula pasa de forma bastante similar y con el caso de la cápsula, por ejemplo, sí que sería importante que nos encargamos de indicar que esté alineada en el eje Z, es decir, marcaríamos esto y así a la hora de encoger el radio y estirar la altura podríamos englobar lo mejor posible, ¿vale? Fijaros que el caso de la cápsula no engloba automáticamente, pero sí que luego podemos arreglarlo, ¿vale? Bueno, aparte de estos colisionadores de primitiva, un comportamiento bastante curioso que quería que vieseis, voy a venirme delante de la cámara a poner un simple suelo. Pues bueno, vamos a crear encima del suelo una cápsula simple de Unity, perdón, un cilindro simple de Unity. Vamos a darle un ligero cambio de rotación y quería que os fijaseis en que si desactivo el renderizador, la geometría de colisión del cilindro de Unity sigue siendo un colisionador de cápsula, ¿vale? Esto es bastante curioso. Pensad que si es un colisionador de cápsula y aplicamos gravedad, ¿vale? Cuando este cilindro caiga, en lugar de permanecer de pie, es bastante posible pues que acabe rodando, ¿vale?
Hay muchas formas de solucionar esto, pero hay una que quería que viésemos y es la que está basada en este tipo de colisionador, en el Mesh Collider, ¿vale? Los Mesh Collider son colisionadores que se autoadaptan a la malla de polígonos del objeto. Un Mesh Collider, vamos a aplicarlo. Durante un momento voy a quitar la gravedad y voy a dejar caer sobre este cilindro una esfera física, ¿vale? Si esta esfera la ponemos aquí con su rigid body, ahora que he puesto el Mesh Collider, fijaros, la malla que guarda el objeto es cylinder y la malla que guarda el Mesh Collider también es cylinder, es decir, en cierta medida o en cierta manera se me ha autoadaptado el Mesh Collider a la malla existente en el objeto, ¿vale? Ahora mismo el cilindro permanecerá quieto porque le he quitado el rigid body, pero sí que veo que la superficie de colisión es correcta, ¿vale? Visto esto, y continuando con el Mesh Collider, fijaros en un detalle. Si ahora intento aplicar física a este cilindro, vamos a dar un play. La consola no me dice nada, pero al dar el play, a ver si nos dice ya, vale, me ha saltado un error. El error es un poco retorcido. Me dice que los Mesh Colliders no convexos, es decir, el que yo he puesto, porque convex está desactivado, con rigid bodies no kinemáticos, es decir, el que yo he puesto, porque el rigid body por defecto es no kinemático, como veremos en el siguiente vídeo, ya no son soportados en Unity 5. El resumen de lo que me está diciendo aquí es que los colisionadores de malla, que están muy bien porque ya veis que se autoadaptan a las geometrías de los objetos, también funcionaría sobre el avión que hemos puesto antes, ¿vale? Vamos a verlo. Pondríamos el avión, vamos a centrarlo por ejemplo en la esfera, vamos a bajarlo un poquito hacia abajo y vamos a encargarnos de que el fuselaje del avión tenga el componente de Mesh Collider, ¿vale? En este caso, pues bueno, el Mesh Collider no solo se nos adapta a la geometría de un objeto básico, sino que también se nos adapta a la geometría de cualquier tipo de malla, ¿vale? Ya veis que la precisión además es muy buena. Bueno, ignorando el avión, como os decía, la limitación es que al ser un colisionador con tanta densidad poligonal, Unity no lo soporta cuando el objeto va a ser un objeto dinámico, es decir, cuando va a haber, por ejemplo, un rigid body que se va a encargar de mover el objeto por eventos físicos, ¿vale? ¿Cómo poder hacer que un Mesh Collider sea dinámico? Esto se hace con la celda de convex, ¿vale? ¿Qué significa esto de convex? Bueno, la diferencia entre un Mesh Collider normal y un Mesh Collider convexo es que el Mesh Collider convexo se genera mediante una envoltura del objeto. Hace tiempos este tipo de objetos de juego se llamaban bounding boxes o cajas de envoltura. Y para que veáis cómo se comporta una bounding box, vamos a marcar el convex. Recordad que ahora mismo este cilindro no nos va a dejar Unity hacer que, bueno, nos deja hacer que caiga, pero fijaros que no interpreta la colisión y nos casca un error de consola, ¿vale? Bueno, marcando convex, fijaros que me ha envuelto el cilindro y ahora mismo si desactivo el renderizador y me fijo en la zona verde, sí que me ha sido fiel a la geometría original de la malla de polígonos, ¿vale? Perdón, me dejo el convex y reactivo el renderizador, ¿vale? Bueno, me centro, traigo la esfera de vuelta y ahora mismo, bueno, el cilindro caerá, ¿vale? Pero la esfera pues caerá encima de él. Vamos a ver cómo ahora no tenemos ese problema anterior en el que el cilindro no rodaba, ¿vale? Ahora se queda perfectamente tieso. Bueno, conclusión, los Mesh Colliders para objetos estáticos son perfectos y para objetos dinámicos tenemos la limitación de que debemos marcar convex. ¿Siempre podremos hacer esto? Pues ojo, porque al ser una geometría de envoltura, la geometría de envoltura no tiene por qué ser 100% fiel a la malla del objeto. Por poneros un ejemplo, en un donus, en un anillo, ¿vale? Si metemos un Mesh Collider con la celda de convex, perderíamos el hueco interior, porque esta malla se calcula como una envoltura del objeto. Además, estos Mesh Colliders no pueden tener una precisión poligonal infinita. Por ejemplo, este avión, con unas pruebas que he estado haciendo antes, si le intentamos meter el Mesh Collider, que ya lo hemos hecho anteriormente, pero le decimos que lo queremos convexo para que el avión sea un avión físico real, este en cuestión nos va a provocar un error.
y nos dice que la bounding box que ha intentado calcular para envolver el avión ha resultado tener más de 255 polígonos, y ese es el límite que tiene Unity para los mesh colliders convexos, ¿vale? Podéis probarlo con cualquier tipo de malla de polígonos, simplemente pues habrá algunas mallas que no soporten la celda convex porque la geometría de envoltura resultante es demasiado o tiene demasiada densidad poligonal. Vale, vamos a borrar de vuelta otra vez el avión. Y bueno, más cositas sobre colisionadores básicos. Un detalle importante que quiero que tengáis claro tiene que ver con los planos predefinidos de Unity. Fijaos qué casualidad que el plano predefinido de Unity también nos guarda un mesh collider, ¿vale? En este caso pues nos lo guarda como no convexo porque se asume que el plano va a ser un elemento fijo de la escena. Y de hecho estoy viendo que la geometría de envoltura en este caso no la saca nada bien, ¿vale? En cualquier caso, en los planos con el mesh collider dan bastantes problemas en los fenómenos físicos. De hecho, a nada que hayáis hecho ya pruebas con rigid bodies, habréis visto que los rigid bodies atraviesan el plano cuando hay altas velocidades o colisiones fuertes. Es posible que un rigid body atraviese el plano. Un truco que os voy a dar es olvidaros de los mesh colliders en los planos, que dan muchos problemas, y en su lugar trabajar con box collider. Este box collider, como me está autoenvolviendo la geometría de polígonos, me dice que a nivel de tamaño la caja de colisión tiene 10 metros, como el plano, ¿vale? El plano es de 10 de arista, por 10 metros, y a nivel de altura me dice que 2 por 10 elevado a la menos 16, es decir, es una unidad de medida del orden de nanómetros o de menos. El hecho de que el colisionador sea tan fino provoca que el motor físico haya veces en las que traspase el plano. Esto lo veremos enseguida con rigid bodies. Los rigid bodies no calculan tantas veces por segundo como calcula el motor gráfico. El motor gráfico va a 60 y ya veremos que los rigid bodies calculan unas 6 veces por segundo. Entonces estos grosores infinitesimalmente finos dan problemas. Yo os aconsejo que a los planos, por ejemplo, les casquéis directamente 2 metros de grosor, pero para evitar que el plano sobresalga 1 metro por encima de donde realmente está, porque esto, ahora que veamos caer esto, fijaros que no tiene sentido tampoco, ¿vale? Para evitar este problemita, el centrado lo podéis desfasar. ¿Cuánto habría que desfasarlo? Pues sería exactamente menos 1 metro, lo voy a poner yo numéricamente aquí. Ahora mismo el plano, pues bueno, aunque tenemos un grosor de sobra por debajo, por lo menos aseguramos que en la medida de lo posible los objetos no lo atraviesen y el funcionamiento físico sea 100% correcto, ¿vale? Bien, más sobre colisionadores en 3D, pues de la lista solo nos quedarían dos. Terrain Collider es el colisionador de terreno que aparece por defecto en los objetos de terreno, y Well Collider es un tipo de colisionador que está pensado para ruedas de vehículo, y con este trabajaremos un poco más adelante. Lo podéis probar ahora. El único problema es que Well Collider simplemente es un colisionador con forma de disco, no os va a dar ningún tipo de comportamiento y es imprescindible que utilicéis un script para que el Well Collider realmente aplique fuerzas de tracción o fuerzas de frenado a un vehículo. Con esta parte ya tenemos una visión general de los colisionadores en 3D y quería moverme a otro lado de la escena para ver unos cuantos ejemplos de colisionadores en 2D. Con este control, bueno, vamos a movernos a la derecha, que sería aquí. Activamos el modo 2D de Unity. Es posible trabajar en 2D y en 3D a la vez, pero bueno, vamos a ver alguna particularidad. Yo tengo preparado aquí un sprite, un sprite sheet. Y este sprite sheet, pues vamos a pillar un par de gráficos muy distintos. Bueno, por ejemplo, este que tiene una forma más o menos de recuadro, y otro más con forma de personaje. Vamos a ver si hay alguno que tenga una animación un poco más compleja, por ejemplo este de aquí. Bueno, estos sprites en 2D vamos a hacer unas cuantas pruebas con ellos. Y bueno, ¿qué tipo de componentes de colisión tenemos en 2D? Es un poco más sencillito, pero tenemos colisionador circular, que es el equivalente al Sphere Collider de 3D. Y también tenemos colisionador de caja, que es el equivalente al colisionador de box que hemos visto en 3D, ¿vale? Por que nos hagamos una idea, vamos a aplicar a este de arriba también un colisionador de círculo, por ejemplo. Vamos a ponerle un componente de física 2D, rigid body, para que nos haga la gravedad.
y vamos a ver cómo el motor nos resuelve esta física, ¿vale? La física 2D, lógicamente, pues es más eficiente que la de 3D. Bueno, ahí veríamos cómo se nos cae el objeto y simplemente es más sencilla de trabajar, ¿vale? ¿Qué más tipos de colisionadores podemos trabajar aparte de estos dos? Pues bueno, hay uno en cuestión que es muy útil y lo voy a aplicar directamente sobre este de aquí. Fijaros que la geometría de colisión que yo le he metido a este personaje no es 100% apropiada para la forma de su sprite, por eso lo he cogido precisamente. Entonces, en lugar del colisionador de círculo, vamos a ver el colisionador de polígono que tenéis al final de la lista de colisionadores, y es que es muy similar al Mesh Collider, es decir, es un colisionador que se encarga de envolver con la mayor sencillez posible el sprite, de forma que la colisión sea lo más fiel posible al dibujo real. Con este tipo de colisionador el rigid body nos va a funcionar igual, pero ya veis que el comportamiento es bastante mejor, ¿vale? Bueno, visto esto, ya más o menos tendríamos una visión general de los colisionadores en 2D, pero sí que hay otro más que simplemente quería mencionaros que existe, aunque no se aplica demasiado. Es un colisionador muy eficiente, se llama Edge Collider, que significa algo así como colisionador de borde, y es un colisionador que simplemente genera una línea. Va a haber muchas veces en las que queráis tener un suelo de escenario, y para evitar tener un colisionador de polígono muy grande se puede hacer uso de este tipo de colisionadores de borde que simplemente recorren el objeto de izquierda a derecha marcando una línea de colisión. No dan mucha opción más, simplemente a nivel de edición se puede modificar un poquito la inclinación de la línea, ¿vale? Incluso aplicar alguna subdivisión. Pero bueno, la idea de esto es para generar la parte del suelo de nuestra escena, ¿vale? Veréis, por cierto, que en el menú de inspector los puntos que hemos ido marcando para generar nuestro colisionador de borde aparecen, pero son un elemento de solo lectura, es decir, aunque visualmente los podéis ver aquí, creo que por defecto aparecían además encogidos, este tipo de puntos no pueden editarse desde aquí, sino que requieren que lo hagas de manera gráfica con este tipo de control. Y bueno, esta sería el resumen de tipos de colisionador, que es importante que entendáis antes de que pasemos a trabajar con los rigid bodies, ya que lo que hemos hecho hasta ahora es aplicar gravedad, pero enseguida vamos a ver que un rigid body no solo aplica gravedad, sino que tiene una serie de parámetros que nos van a dejar hacer otro tipo de comportamientos.